Hace unas horas nada más, Eminem acaba de sacar una canción y ya sabemos lo que significa para la gente de mi generación que crecimos escuchando a Eminem. Así que lo vamos a estar escuchando, la canción se llama Houdini y la vamos a estar comentando. Así que si están listos, empezamos. Hey, it's Paul. I was listening to the album. Ok, si me ven mirando para allá y para allá, para allá y para allá, es porque la cámara enfoca hacia un lado, pero yo tengo otro monitor en donde tengo grande el video. Y para poder leer un poco lo que son los subtítulos, en este caso es súper interesante y es lo más importante, a veces voy a tener que mirar para el otro lado. Ok, aclaración hecha, continuamos. Good fucking luck. You're on your own. We've got a problem. Check this out. Ay, ¿por qué me suena? Esto es de... ¿es de los cazafantasmas? Esa canción. Na, 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 na. ¡Ay! No me acuerdo, pero me parece que es de los cazafantasmas. No. The fuck is this shit? Get your ass down here. Guess who's back? 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 Y aparte también tiene ciertos acordes similares a una canción de él de hace muchos, muchos años. Na, 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 na. Igual no lo voy a pronunciar, o sea, ni siquiera me voy a gastar en pronunciar una palabra de ninguna canción de Eminem porque quedaría completamente en ridículo. Na, 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 na. Ya saben qué canción digo. Parece, es como Eminem entrando al futuro, pero el futuro bastante presente, porque están las gafas esas de realidad virtual, bueno, y un montón de cosas que se viven en el presente, maravilloso. Las críticas sociales de Eminem han sido, son y serán las mejores, siempre. Well, look what the stork brung. Little baby devil with the forked tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white shirt. Pulling up in a Chrysler to the cipher. With the Fikes perks and a Bud Light shirt. Lyrical technician and electrician. Y'all light work. And now don't gotta play. Es el maestro, volvió el maestro a dar una clase, una masterclass. Y no sabemos si se va a quedar o no. Pero qué placer. Eminem tiene, aparte de que sus letras siempre son muy ingeniosas, siempre hay una crítica social muy, muy fuerte, independientemente del momento en el que se encuentre. Además tiene una cadencia al momento de rapear y una capacidad aeróbica y un montón de cosas que luego que abrieron puertas a que otros artistas del rap sumaran ciertos elementos muy propios de Eminem. Pero hay algo que para mí caracteriza a Eminem muchísimo y es este doble tempo infernal que hace. Bueno, impresionante. Pretend it's you, I make believe. And you know I'm here to stay, cause me. If I was to ever take a leave, it would be aspirin to break a fever. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with Me encanta que sea así como... Buenísimo. Abracadabra es la canción. No, abracadabra. La 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 la. Abracadabra no la escuché en Los Cazafantasmas. La escuché en una película que hace Steve Carell con Steve Buscemi. Qué peliculón. En donde ellos son dos magos que parece que son como Siegfried y Roy. Bueno, una fantasía de película que si no la vieron vayan a verla porque es espectacular. Temazo. Y este es un sampleo a la canción, que es una canción de los 80, Abracadabra. Espectacular. Y él le causa gracia porque él ni siquiera es que está vestido de Batman. No, de Robin. Fantástico. Rap Boy. Abracadabra. Temazo. Como el Batman de los 60. Now back in the days of me, right around the time I became a dope fiend, ate some codeine as a way of coping. Taste of opiates, case of OE turned me into smiley face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. Yes, I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts. That censorship girls out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted.
skyrocketed. Look what I pocketed. Yeah, Ya entiendo la crítica, ¿eh? Ya entiendo la crítica. Me encanta cómo lo dejé. Está haciendo un poco parodia, siento yo, de los raperos actuales que solamente hablan de cuánta plata tienen. Miren, Eminem, una de las cosas por las que se caracterizaba cuando hacía canciones, su época, su auge, estoy hablando de la época de los 2000, es que en ningún momento lo ibas a encontrar hablando ni de dinero, ni de cuánto ganaba, ni de de cuántas chicas tenía alrededor, ni nada. No lo ibas a encontrar nunca. O sea, siempre era mucho crítica social, se reía de sí mismo y se reía de lo que pasaba en la actualidad de ese momento. Entonces entiendo un poco que esto es una parodia a los raperos actuales que hacen mucho autobombo, ¿sí? Que se dan mucho cariño a sí mismos. Y todo el tiempo están hablando de lo que tienen, de lo que ganan y de lo que vos no, y de las chicas que tienen, etc. Me parece que está muy, pero muy bien que vuelva acá Slim Shady, el padre de lo que viene siendo el rap actual, para mostrarle cómo se hace a los nuevos, a las nuevas generaciones. Claro que sí. this shit is just like y'all have been like jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. I'm the fight y'all get in when you debate who the best, but I'm white chalk, and when I step up to that mic, cock it in. Oh my God, it's a chicken out again. No, y sube como en los 60. Adam West. No sé quién era Robin en los 60, pero Batman era Adam West. Oh. Está increíble, ¿eh? Está increíblemente bien hecho. Porque el Eminem que está ahí con el sonido está muy... yo no sé si lo hicieron con algún efecto o algo, aunque Eminem no envejece nunca, yo no sé qué le pasa. O sea, siempre tiene la misma cara desde los 2000, pero parece el Eminem del 2000. Es impresionante. Este no, el Robin no. Sometimes I wonder what the old me say. If he could see the way shit is today, he'd probably say that everything is gay. What's my name? What's my name? Esto es espectacular. ¡No! ¡Buenísimo! Kids still wanna act like me. I'm a bigger prick than cacti bee, and that's why these words sting just like you were being attacked by bees in the coop, leaning back my seat, bumping R. Kelly's favorite group, the Black ¡Qué Eyed maravilla! Peas. In my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese identifies as black but acts Chinese, like a motherfucking hacky sack. I treat the whole world 'cause I got it at my feet. How can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that to the anger you, but fuck that if I think. O sea, se caracterizaba mucho en esa época, y ahora también, por lo que veo en la letra, generar controversia en cuanto a sus opiniones y en este caso particularmente está hablando un poco de esto de... es maravilloso. Está haciendo una crítica a cómo hay mucha pose en esta sociedad despierta de hoy en día. O sea, hay mucha cosa real, pero al mismo tiempo también hay mucha pose, lo cual coincido. Y genera polémica por cómo lo dice, por lo general. No va a dejar de hacer eso nunca, lo cual me parece espectacular. Muy bien por Eminem. That shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Cancélame. Quit, snake ass prick, you male cross-dresser, fake ass No. bitch. And I'll probably Claro, cuando se disfrazó de Britney, me acuerdo. dick. In fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. Fuck my own kids, they're brats. Fuck them. Take a scoop off, them and you are. You too, Paul. Got two balls, biggest root paws. What you thought you saw ain't what you saw. 'Cause you're never gonna see me caught sleeping. See the kidnapping, never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like. No. Trust me, I'm a great ¡No! guy. Don't worry, I just got my license back. Genial. I'm about to reach in my back. Abracadabra. Espectacular.
Mirá, estaba esperando sorprenderme mucho, pero no tanto, la verdad. Me parece una vuelta espectacular, increíble, maravillosa. En un momento en donde la música no estaba sorprendiendo tanto, viene Eminem y te dice, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Volví, tengo esta edad, pero voy a seguir haciendo lo que hacía hace 20 años, actualizado el día de hoy. Pero claro que sí, señor, gracias. Gracias por pensar en la gente de mi generación. Impecable, espectacular, me encantó. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Me lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Y si hay algún detalle que me haya perdido, porque entre el mirar el video, escuchar la canción y leer la letra, a uno se le van algunas cosas, me lo pueden dejar también en la cajita de comentarios. Les mando un beso gigante. Ah, esto. No se olviden de, si todavía no están suscritos, suscribirse. Pero más importante que eso, dejar un me gusta en este video y un comentario. Cualquier comentario. ¿Por qué? Porque estoy en un momento de YouTube en el que YouTube decidió como esconderme de la gente y no estoy apareciendo en los resultados de búsqueda, ni en las exploraciones, ni en la página principal. Así que me gusta y comentar ayudan muchísimo a que el canal no se pierda en el mar de YouTube. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.